Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias y hoy vamos a empezar. Recuerda, el mes de octubre es el mes de misiones. Y entonces estamos comenzando una nueva serie de estudios, 4 mensajes que se van a llamar En Misión con Jesús. Y esta mañana vamos a ver el primer mensaje, que vamos a ver algunos pasajes del libro de los Hechos. Y hoy vamos a ver el primer pasaje en Hechos capítulo 1 de los versos 1 al 8. Y el mensaje se llama Testigos con Jesús. Y si usted ve ahí su folder de alabanza, después de Testigos con Jesús tiene un subtítulo que dice Comienza la acción. ¿Ok? Entonces aquí empieza la acción de la iglesia, y la iglesia está compuesta por personas que son testigos del Señor Jesucristo. Y nosotros, uno de los valores que tenemos como iglesia es que cada uno de nosotros, como creyentes en Cristo, podamos vivir en una vida en misión. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros vamos a dejar nuestros trabajos y vamos a irnos a la India o al desierto del Sahara para irnos de misioneros. Bueno, la gran mayoría de los casos no. A lo mejor Dios llama a alguno de nosotros para esa misión especial de llevarlo a algún lugar, y es un llamado que el Señor le hace, pero todos nosotros vamos a estar como misioneros en el lugar donde estamos. El Señor quiere que cada uno de nosotros seamos testigos del Señor Jesucristo. Así es que cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, es algo maravilloso. Si usted ve Mateo capítulo 4, se va a encontrar con que el Señor Jesucristo llamó, y dice que después de su bautismo se fue a Capernaum y ahí habitó. O sea que la ciudad que puso como el lugar donde él iba a vivir era Capernaum, que estaba junto al mar de Galilea. Y ahí un día dice la palabra de Dios que saliendo comenzó a predicar. El verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces hemos estado hablando acerca del reino de los cielos, y el Señor Jesucristo comienza su ministerio hablando y diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red al mar porque eran pescadores, y les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y se difundió su fama por toda Siria, y trajeron a los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente desde Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Fíjense cómo el Señor Jesucristo comienza su ministerio, y lo primero que hace al comenzar su ministerio es llamar personas. Y llama a Pedro, y llama a Andrés, y llama a Juan, y llama a Jacobo, y les dice: síganme. Y déjeme decirle que el Señor Jesucristo no ha cambiado su estrategia. El Señor Jesucristo sigue llamando personas hoy, y a cada uno de nosotros nos invita y nos dice: sígueme. Y lo que vemos de estos hombres es que dejaron inmediatamente lo que estaban haciendo y comenzaron a seguirle. Ahora, cada uno de nosotros también somos seguidores de Jesucristo. Un cristiano es un seguidor de Jesucristo. Así es que cada uno de nosotros estamos en misión con Jesús. Y el libro de los Hechos es el libro de acción del Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo, sabemos por los evangelios, Él muere, es sepultado y resucita. Y déjeme decirle, el hecho de la resurrección es el hecho más importante del cristianismo. No hay ningún evento y ningún hecho en la Biblia más importante que la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la resurrección de Jesucristo está fundamentada, es el cimiento del cristianismo. Tan importante es que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice: si no hay resurrección de los muertos, dice, entonces nosotros estamos sin esperanza. Porque nosotros estamos predicando que Cristo resucitó de los muertos, y si en verdad no hay resurrección, somos los más dignos de conmiseración. Y todavía estamos en nuestros pecados. Pero Él dice algo maravilloso:
Mas he aquí que Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y por qué Él ha resucitado de los muertos? Él sigue llamando gente para que le sigamos y Él sigue dando la misma misión a cada uno de sus seguidores. Así es que vamos a ver Hechos capítulo 1 y vamos a leer los primeros 8 versos. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, así es que si tiene la Nueva Versión Internacional ahí puede seguir. Si no tiene la Nueva Versión Internacional y tiene la Reina Valera, bueno, también puede seguir la lectura de Hechos capítulo 1. Y dice: estimado Teófilo, en mi primer libro, ¿cuál fue el primer libro? El Evangelio de Lucas. En el primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándole muchas pruebas convincentes ¿de qué? De que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Y escuche, lo que a nosotros más nos interesa no es cuándo van a cumplirse las profecías y cuándo va Jesucristo a regresar y cuándo va a instaurar su reino. Todas estas cosas son importantes. Pero lo más importante, dice el Señor Jesús: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Así es que el Señor Jesucristo aquí les está dando varias cosas. En primer lugar, les está hablando acerca del propósito del Espíritu, el poder del Espíritu Santo. Les habla del propósito del Espíritu Santo y además les habla del plan del Espíritu Santo. 3 cosas importantísimas que el Señor Jesucristo les quiere transmitir a sus discípulos, a los que creen en Él. Así que aquí vemos que todo creyente, lo más importante que debe saber todo creyente, es que cada uno de los que el Señor Jesucristo llama, la Biblia dice que va a recibir el poder del Espíritu Santo para ser testigo. Todo aquel que es llamado y que sigue al Señor Jesucristo, dice: ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y van a ser testigos. Por eso el mensaje de esta mañana se llama Testigos con Poder. Y es un poder que es sobrenatural. Es un poder que el Espíritu Santo da a todo creyente para poder ser testigos. Así es que usted y yo en esta mañana estamos en misión con Jesús y nosotros somos testigos con poder. Ahora, en primer lugar, vamos a ver el poder del Espíritu Santo. ¿Qué se refiere el Señor Jesucristo con eso de que van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo? Ya vimos en primer lugar que aquí Lucas, que es el que está escribiendo el libro de los Hechos, y está diciendo: te estoy escribiendo a ti, excelentísimo Teófilo. Así es que si usted cuando tenga un hijo le puede poner Teófilo, es un nombre bíblico. Es uno de los nombres más bonitos que existe, Teófilo. Bueno, lo que quiere decir Teófilo es amante de Dios. Es un amante de Dios. Así es que algunos piensan que era un personaje histórico, o sea, realmente una persona, o algunos piensan que tal vez era solamente lo que estaba haciendo Lucas es decirles a todos aquellos que aman a Dios, a Teófilo, a los amantes de Dios, les estoy escribiendo este segundo tratado para que sepan, en primer lugar, que Jesucristo se presentó ante todos sus discípulos por 40 días dándoles pruebas indubitables, o sea, que no tienen duda de que Él está vivo. Por eso el cristianismo está fundamentado sobre el hecho histórico de la resurrección. Si Jesucristo no está vivo, hermanos, estamos aquí
perdiendo el tiempo. Podríamos estar viendo las carreras, o podríamos estar viendo o podríamos estar viendo el fútbol, o pudiéramos estar haciendo pudiéramos hacer cualquier otra cosa para no perder, porque si no estamos aquí únicamente perdiendo el tiempo, pero porque Cristo está vivo, estamos aquí alabando su nombre, escuchando su palabra, llenándonos de su presencia, animándonos unos a otros como leyó nuestro hermano Esteban esta mañana. Por eso nos necesitamos, por eso venimos los domingos, por eso estamos aquí, porque venimos a celebrar el día en que Jesucristo se levantó de los muertos, que fue el primer día de la semana. Y entonces les dice que ellos iban a recibir este poder en el verso 8, y el verso 8 es la clave de todo el libro de los Hechos. Van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? ¿Por qué necesitamos este poder para el Espíritu Santo o del Espíritu Santo? Porque hemos estado estudiando el reino de los cielos. Y lo primero que el Señor Jesucristo vemos ahí en el capítulo 5 de Mateo, en el capítulo 4 comienza su ministerio y comienza a llamar gente. Y comienza a predicar el Evangelio del Reino. Y en el capítulo 5, una de las cosas primeras que hace en su ministerio es enseñar acerca de lo que conocemos como el Sermón del Monte, y ahí de las características del reino de los cielos. ¿Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio? Mas yo te digo que si tú miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste. ¿Oíste que fue dicho que no jures? Mas yo te digo que cumple tu palabra, o sea, que tu sí sea sí. No jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por simplemente que tu sí sea sí, que tu no sea no. ¿Oíste que fue dicho: no matarás? Mas yo te digo, cualquiera que odie a su hermano, cualquiera que le dice necio, menso, tonto a su hermano, es culpable de juicio. O sea, da unos estándares tremendos para el reino de los cielos. Y le dice, así es que ninguno de ustedes, si no cumplen toda esta justicia, y su justicia es mucho mayor que la de los fariseos, que viven para cumplir las leyes y los mandamientos, si su justicia no es mayor que la de ellos, no pueden entrar en el reino de los cielos. Y al final, capítulo 5 dice: así es que sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y esa es la demanda del Señor Jesucristo. Hermanos, para vivir de esa manera, no se puede a menos que el Espíritu Santo esté en nosotros, porque el Espíritu Santo nos capacita para poder caminar con Dios. No puedes ser un cristiano victorioso si no estás caminando con Dios. Y si el Espíritu Santo no está en tu vida, simplemente no se puede caminar de la manera que el Señor Jesucristo quiere que caminemos. Así es que ¿cómo podemos tener control sobre nuestro carácter? ¿Cómo podemos controlar el enojo? ¿Cómo podemos eliminar el temor de nuestra vida? ¿Cómo podemos vencer sobre la soberbia? ¿Cómo vamos a vencer la vanidad? O todas estas cosas que los malos hábitos, las borracheras, la pornografía, todas esas cosas que nos han cautivado por años, ¿cómo los vamos a poder vencer si no es a través del poder del Espíritu Santo en nuestra vida? Entonces, en primer lugar, el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos es dado para poder caminar con Dios. En segundo lugar, no solamente para caminar con Dios, sino también para poder conocer a Dios. Esto es algo maravilloso. No podemos conocer a Dios a menos que sea por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué digo eso? Escuche lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, a partir del verso 11. Dice: en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Ahora, déjeme decirle, el versículo 11 echa por tierra la psicología, porque dice: ¿quién puede conocer las cosas del espíritu del hombre sino solamente el espíritu del hombre que está en él? Y después dice: así tampoco nadie puede conocer las cosas de Dios sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Ahora escuche, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente lo que hablamos, no con palabras que enseñan la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el espiritual lo juzga todo. Fíjense cómo aquí dice el apóstol Pablo claramente:
nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos las cosas que Dios nos ha concedido. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es que nos hace que podamos conocer las cosas espirituales de Dios. Dios es Espíritu. ¿Se acuerdan del Señor Jesús con la mujer samaritana? Le dijo, Dios es Espíritu y el que le adora, ¿cómo le debe de adorar? En espíritu y en verdad. Si vas a conocer a Dios, también lo tienes que conocer por medio del Espíritu. Y dice, Él nos ha concedido el Espíritu Santo para que podamos saber las cosas que Él nos ha concedido. El Espíritu Santo es dado por Dios a cada uno de los creyentes para que podamos caminar con Dios y para que podamos conocer a Dios. Y no solamente esto, déjeme decirle, esta es la estrategia de todo el libro de los Hechos, que son hombres y mujeres investidos o invadidos por el Espíritu Santo en su vida, de tal manera que puedan caminar con Dios y que puedan conocer a Dios. Y no solamente eso, escuche, ya es una gran bendición poder conocer a Dios. Ya es una gran bendición poder caminar libre de las cadenas del pecado y poder caminar con Dios. Pero no solamente eso, el Señor nos da el Espíritu Santo para capacitarnos. ¿Para qué? Para la obra de Dios. El libro de los Hechos contiene muchos relatos de cosas extraordinarias, sobrenaturales, milagros maravillosos que los apóstoles hicieron. Y no nada más los apóstoles, los seguidores del Señor Jesucristo. Ahí nosotros vamos a encontrar en el capítulo 3, por ejemplo, que el apóstol Pedro salía caminando y la sombra del apóstol Pedro sanaba a los enfermos. Vemos a Juan y a Pedro caminando y se encuentran un cojo y le dice, no tengo ni oro ni plata. Dice Esteban que no era espiritual porque le decía, no tengo plata ni oro, o sea que no oraba. Dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate. Y aquel cojo se levantó. Vemos cosas maravillosas, pues fueron puestos presos y la iglesia comenzó a orar y Dios los libra de una manera maravillosa, sobrenatural. Y vemos todas estas, el apóstol Pablo, nosotros vemos que el apóstol Pablo se puso a predicar en uno de sus sermones y le llegó la medianoche y la gente, yo no sé cuánto tiempo predicó el apóstol Pablo, pero le llegó la medianoche predicando y en el tercer piso estaba un joven que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Eutico. Ya le iba a decir Tíquico, ese es otro. Se llamaba Eutico y Eutico se durmió en el sermón y ¡pum!, se cayó y se murió. Y cuando vio Pablo lo que había pasado, fue y oró por él y resucitó. Déjeme decirle, no se vaya a dormir en el sermón, porque yo no soy Pablo. Así es que si se muere... Entonces vemos cosas sobrenaturales que el Espíritu Santo hace. Y esto es algo maravilloso. El libro de los Hechos, su nombre completo es los Hechos de ¿qué? De los apóstoles. Pero si usted busca a los apóstoles que están mencionados por nombres en el libro de los Hechos, ¿cuántos va a encontrar? Pedro y Juan. No hay otros apóstoles que se mencionen en el libro de los Hechos. Hay otros dos que se conocen como apóstoles, como es Jacobo, Santiago, el hermano del Señor, el medio hermano del Señor Jesucristo, y Pablo, que fueron apóstoles que fueron reconocidos como apóstoles. Pero ellos no eran apóstoles originales. Entonces, los hechos de los apóstoles, y otra cosa maravillosa, el libro de los Hechos no tiene conclusión. ¿Sabía? No, si usted llega al capítulo 28 del libro de los Hechos y espera encontrar un the end y vivieron felices para siempre, no lo va a encontrar. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo sigue la obra de los hechos, de los apóstoles, de los seguidores de Cristo. Más bien sería los hechos de los seguidores de Cristo o los hechos de los discípulos. Porque el Espíritu Santo sigue haciendo la obra. Esto es algo maravilloso. En el Antiguo Testamento vemos a Dios el Padre trabajando en el Antiguo Testamento, dando mensajes a través de sus profetas. En el tiempo del Nuevo Testamento vemos a Dios el Hijo ministrando y dando su vida y viniéndonos a salvar. Pero después de su resurrección vemos al Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el libro de los Hechos es el volumen 1 de los hechos del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Hoy
Estamos en el volumen 21, el siglo 21 de los hechos de los discípulos, y usted y yo somos parte de esos hechos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado para ser sus testigos y para continuar la obra que el Señor Jesucristo comenzó. Él nos está capacitando para hacer una obra, y escuche, yo creo en los milagros. Yo sé que Dios hace milagros y que nos usa de una manera poderosa para su gloria. Lo que no creo es que una persona puede usar a Dios. Es muy diferente que Dios nos use a nosotros a que nosotros usemos a Dios. Y desgraciadamente yo creo que mucha gente se ha equivocado y está usando a Dios y haciendo cosas usando a Dios en lugar de dejarse ser usado por Dios. Y Dios puede hacer grandes cosas con nosotros cuando nosotros nos dejamos ser usados por Dios. Y Él puede hacer grandes milagros, y Él puede sanar enfermos, y Él puede hacer maravillas cuando nosotros estamos entregados y queremos que Él nos use. En segundo lugar, no solamente es el Espíritu Santo, sino también vemos el poder del Espíritu Santo, sino también vemos el propósito del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo para nosotros? Bueno, claramente lo dice. Recibiréis poder cuando ha venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y serán ¿qué? Testigos. El propósito del Espíritu Santo en nuestra vida, y que el Señor Jesucristo mandó su Espíritu Santo, es primeramente para ser testigo. ¿Cómo puedo ser testigo de Jesucristo en la vida diaria? Y uno se pregunta, ¿cómo puedo ser testigo de Jesucristo en la vida diaria? Bueno, simplemente viviendo de la manera que Jesucristo me pide que viva. Pero no voy a poder vivir de esa manera si soy negligente con dos cosas importantísimas en mi vida. ¿Cuáles son esas dos cosas que son básicas para un creyente? La oración y la lectura de la palabra. Si no me estoy comunicando con Dios a través de la oración, y si Dios no se está comunicando conmigo a través de la lectura de su palabra, estoy siendo un cristiano negligente, y el poder del Espíritu Santo que Él ha prometido lo estoy dejando de lado, y luego quiero vivir una vida que atraiga, una vida poderosa, una vida victoriosa. No se puede. Entonces, para poder vivir una vida victoriosa, tengo el poder ya del Espíritu Santo, y lo único que tengo que hacer es decir, Señor, esta mañana te doy gracias por este día, y comienza a platicar con Dios. Yo platico con Dios en el carro, yo platico con Dios en el gimnasio, platico con Dios en mi oficina. A veces me encierro y me pongo a platicar con Dios, a veces me voy al cuartito de oración y me pongo a platicar con Dios. Pero la oración a veces pensamos que tiene que ser un momento así muy sublime, no sé, me imagino, no sé, pero es simplemente platicar con Dios. Habla con Dios, habla en voz alta con Dios. Y si piensan que estás loco, pues, no importa. Siempre han pensado que estoy loco. Así es que uno más que piense que estoy loco, yo estoy hablando con el Señor. Y después lee la palabra de Dios, deja que Dios te hable a ti. Así es que, y hay otra cosa impresionante. 1 Corintios 12:3, tal vez usted alguna vez ha leído ese pasaje de 1 Corintios 12:3, dice que nadie puede llamar Señor a Jesucristo a no ser ¿por qué? Por el Espíritu. ¿No es verdad? Ahora escuche, digo, hasta la gente endemoniada puede decir Jesús, ¿no? Pero no se refiere a solamente decirlo de la boca. Se refiere a vivir una vida que refleje al Señor Jesucristo. Entonces, cada uno de nosotros podemos reflejar esa vida del Señor Jesucristo en nuestra vida. Así es que no solamente es para ser testigos, sino también para poder ser servidores, es decir, para poder ministrar. Usted es un ministro, esa palabra ministro quiere decir servidor. Cada uno de nosotros como hijos de Dios, el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida para que podamos servir. Él quiere que nosotros podamos servir. Y escuche lo que dice Juan capítulo 14 verso 12, dice: de cierto les digo que las obras que yo hago ustedes las harán, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Qué impresionante que el Señor Jesucristo nos diga: lo que yo hago, ¿te impresionó que oré y 5,000 personas comieron con 2 panes y 5 peces? Lo dije viendo la cita a mí, al revés, 5 panes y 2 peces. Siempre lo hago, y luego también vino y me dijo: no, pastor, que eran 5 panes y 2 peces. Ok, ya. Quiere decir que mañana que vaya a su oficina, saque su lonche y diga: Padre, te doy gracias, y le diga a 5,000 gentes: vengan a comer.
No sé, a lo mejor sí. Dios lo puede hacer. No va a ser la norma, ¿verdad? No es la norma. Pero lo que sí es que el Señor Jesucristo nos dice que nosotros podemos hacer más cosas de las que Él hizo. Las obras que yo hago, ustedes las van a hacer y aún mayores porque yo voy al Padre. Quiere decir que si nosotros nos disponemos a querer hacer la voluntad de Dios, Dios nos puede usar de una manera maravillosa para su gloria. Y en tercer lugar, también nos usa, el Espíritu Santo está en nuestra vida para recordarnos. Dice el Señor Jesucristo, cuando venga el Consolador, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo les he enseñado. Mire, en el ministerio y en la vida cristiana va a haber veces que se va a sentir desanimado. ¿Usted alguna vez se ha sentido desanimado en los caminos del Señor? Muchas veces. Pero cuando se sienta desanimado, deje que el Espíritu Santo le recuerde todas las cosas que el Señor Jesucristo le ha enseñado y todas las cosas que el Señor Jesucristo ha hecho. Y toma el Salmo 103, por ejemplo, y comienza a decir: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sacia bien tu boca. Él es el que te rejuvenece como el águila cuando se sienta viejo. Saca el Salmo 103, es el que te rejuvenece como el águila. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Comienza a declarar la palabra de Dios y comience a vivir. El Salmo 40, en Jehová he puesto toda mi esperanza y Él se inclinó hacia mí y dice que Él puso en mi boca un canto nuevo y una alabanza para Dios. Ahora muchos verán y creerán y en Jesús van a confiar. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo. Sí, nos vamos a desanimar, pero el Espíritu Santo nos fue dado para recordarnos las cosas que el Señor Jesucristo nos ha enseñado y ha hecho por nosotros. Y finalmente, nos habla del plan del Espíritu Santo. Ahí en el verso 8 entonces encontramos el poder del Espíritu Santo, van a recibir poder, y también nos habla del propósito, ser testigos, y también nos habla del plan. Vamos a ser testigos, ¿dónde? En Jerusalén, y en Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ahora, se ha hablado mucho de esta estrategia del Espíritu Santo y se ha dicho que hay que alcanzar primero a Jerusalén. Primero vamos a alcanzar nuestro Jerusalén para después poder ir a Judea. Y ya que hayamos ganado Judea, entonces vamos a Samaria. Y cuando ganemos Samaria, entonces vamos hasta lo último de la tierra. Déjeme decirle, lo que dice el griego en este pasaje es: van a ser testigos tanto en Jerusalén como dice la Nueva Versión Internacional, como en Judea, como en Samaria, y es ser testigos en todas partes donde estemos. Así es que nosotros somos testigos. Ahora comienza diciendo algo curioso, dice en Jerusalén. Jerusalén es la ciudad que Dios estableció la ciudad que Dios escogió para establecer ahí su nombre. Primera de Reyes 11:36, ahí dice claramente que es la ciudad de Jerusalén donde Dios escogió para establecer y para glorificar ahí su nombre. Es la ciudad donde Salomón construyó el templo, es la ciudad donde la presencia de Dios vino y habitó y llenó ese templo de una manera maravillosa, pero obviamente ahora sabemos que la presencia de Dios dejó Jerusalén y que dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Primera de Corintios dice que ahora el templo del Espíritu Santo somos nosotros, es nuestro cuerpo. Dios habita en nosotros, ya no habita en lugares, en templos, en lugares como en un edificio, ahora habita en nuestros corazones. Ahora, aquí dice que nosotros vamos a ser testigos en Jerusalén. Eso quiere decir que nosotros vamos a ser testigos en nuestro hogar, en el área más cercana que tenemos. ¿Cuál es el área más cercana? Nuestro hogar, nuestra casa. Ahí en nuestra casa vamos a ser testigos. Vamos a ser testigos a nuestra esposa. Esposa, sé testigo a tu esposo. Padres, sean testigos a sus hijos. Hijos, sean testigos delante de sus padres. O sea, vamos a vivir de tal manera que podamos decir, Él conoce al Señor. No solamente en la casa, en nuestros vecinos. Eso es terrible. Digo, yo tengo una convicción profunda, tremenda, porque mis vecinos solamente los conozco de hola y adiós, pero nunca me he tomado el tiempo de ir y tocarles y decirle, oiga, mira, yo soy pastor de la Iglesia Bautista de Apex, cuando necesiten algo o cualquier cosa, estoy a su disposición, o presentarme con ellos. Tengo una carga tremenda, pero quiero hacerlo y primero Dios, la semana que entra puedo venir y les puedo decir, hermanos, ya fui a casa de mis vecinos, ya me presenté y les dije que soy el pastor, porque no quiero seguir con esa carga de que ni mis vecinos sepan que soy cristiano. O sea, los saludo y todo, pero nunca nos hemos juntado para
para poderles decir quién soy y presentarme. Y eso es terrible. Y cuando yo estoy aquí leyendo esto, caí en una convicción tremenda del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, ahí se las he hecho. Ahí se las paso también. Para ser testigos con nuestros vecinos, en nuestro vecindario. Y después dice no solamente en Jerusalén, que se refiere al lugar más cercano, sino también en Judea. Esta es la región que le pertenecía a la tribu de Judá. Digamos que es el condado. Jerusalén estaba dentro de la región que se llamaba Judá y era el condado. Entonces, esto quiere decir que podamos ser testigos a gente de nuestra propia cultura, otros hispanos que hablan español, y no necesariamente hispanos, porque entonces no voy a ir con mis vecinos porque son americanos. No les voy a decir, no, pues, Señor, tú me pusiste aquí, pero pues pusiste puro americano aquí de mi lado, así es que no puedo ser testigo. No puedo ir y con mi mal inglés decirle hello, ¿no? O lo que sea, pero podemos ser testigos también en Judea. Judea es el condado, es gente de nuestra misma cultura, pero después viene y en Samaria, y aquí es donde cruza la cultura, cuando ya no es nuestra propia cultura, cuando ya no es el mismo idioma, porque los samaritanos y los judíos hablaban arameo, pero ya no es la misma cultura. Es más, los judíos y los samaritanos había odio entre ellos, no se hablaban. Y dice el Señor, cruza eso y puedes ser testigo aún ahí entre ellos, con ellos, y después también vas a ser hasta lo último de la tierra. Ahí tenemos Guatemala. El que quiera ir a Guatemala se puede anotar ahí con Ángel, el 15 al 22 de noviembre. En marzo va a haber uno a México, al final de marzo, un viaje a México. Hay viajes a otros lugares donde usted puede, vaya. Y estoy organizando ahora, hay uno de los pastores que está yendo a plantar una iglesia, Matt, el pastor de jóvenes, el que estaba con los jóvenes, ahora se va a plantar una iglesia en Colorado, y vino y me dijo, Alex, hay una necesidad tremenda ahí en Colorado por iglesias hispanas. Hay muchísima gente hispana y no hay iglesias, y me han preguntado, y miren, vino una carga en mi corazón y comencé a decir, tal vez, Señor, tú quieres preparar hermanos de aquí en nuestra iglesia que estén listos para comenzar y plantar una iglesia en Colorado. ¿Se imagina si nuestra iglesia manda a una persona o una pareja o una familia para que comience una iglesia en Colorado? ¡Wow! Y eso es lo que nosotros queremos, ser testigos de Jesucristo, y hasta lo último de la tierra, hasta otros lugares. Así es que desde el tiempo de los apóstoles, el Espíritu Santo no ha cambiado. Desde el tiempo de los apóstoles, la estrategia no ha cambiado. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que seamos testigos. Nos ha dado su Espíritu Santo primero para que tengamos poder, para que usted y yo tengamos poder, el poder del Espíritu Santo, que no dependamos de nuestro propio poder. Nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos ser testigos. Y nos ha dado el Espíritu Santo, pero también nos ha dado el plan estratégico. Sé un testigo en tu casa, sé un testigo con tus vecinos, en tu vecindario, sé un testigo en tu condado, sé un testigo en todas partes del mundo. Escuche. La iglesia es un organismo misionero, no es una organización misionera, es un organismo. Un organismo tiene vida. Una organización no tiene vida, tiene muchas cosas, pero no tiene vida. Pero un organismo tiene vida en sí mismo, y la iglesia es un organismo misionero. Ahora escuche, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar de pensar en nosotros. Vamos a mantener nuestro grupito feliz, gloria a Dios, aleluya. Levanta las manos el domingo. ¿Y sabe qué? Empecemos a pensar fuera de aquí. A pensar en otras personas que necesitan a Cristo. Y cambiamos la perspectiva de solamente adentro a cambiar nuestra visión hacia afuera. Que Dios nos ha mandado no a que estemos aquí adentro. Gloria a Dios, aleluya. Sí, queremos alabar al Señor porque eso es parte de ser cristiano, pero nuestra misión no está aquí adentro. Nuestra misión está en todas partes donde estemos.